Pues buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo soy el profeta Cliff Bell de la Red Global Christian International y es una alegría que me acompañes hoy. Tenemos un programa muy especial acerca de en el duelo hay esperanza y yo sé que será una bendición para muchos, pues todo el mundo pasa por tiempos de pérdida y el duelo en algún momento es inescapable. Y ahora después de 2 años de pandemia, pues hay incluso más personas que están en duelo. Y pues yo mismo en este último mes he perdido 5 amigos, ministros y varios otros que han partido a la presencia del Señor. Y pues acercándonos a los fines de diciembre, cuando es el costumbre que las familias se reúnan, pues van a sentir la ausencia de aquellos que se han partido. Y algunos pues es muy difícil y queremos tener un programa. Yo había pensado ya mucho tiempo en tocar este tema del duelo, porque yo sé que Dios quiere ayudarte para procesar tu dolor y para poder seguir adelante con vida. Mientras respiras, hay esperanza y Dios tiene un propósito para ti. Y Dios no quiere que te quedes estancado en una zanja de depresión. Pero al mismo tiempo es necesario poder llorar y pasar por ese proceso de duelo. Yo mismo lo viví en 2015 cuando mi mamá y mi suegra, ambas fallecieron dentro de 11 días y mis hijos perdieron sus 2 abuelitas. Y luego hace 2 años cuando nuestra nietecita, Ariela, falleció. Y pues fue difícil, o sea, tenemos que ser honestos. Si algunos tratan de decirte que no debes de llorar porque tenemos a Cristo. Bueno, Cristo lloró cuando Lázaro, su amigo, había fallecido. Y creo que es aún más difícil cuando es alguien muy cerca de ti, como tu pareja. Y en un momento voy a presentar a mi invitada especial, la profeta Susana Mora Soto. Pues ella compartirá de su experiencia y lo que aprendió después de haber vivido el dolor de perder a su esposo, Reni, y cómo pudo aferrarse a la esperanza y continuar una vida fructífera de propósito. Pues en el duelo hay esperanza. Pues vamos a iniciar con una oración y luego quiero hacer una introducción breve con una escritura. Entre tanto, por favor, anoten los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Si conoces a otra persona que necesita esta clase de información de cómo pasar por el duelo con esperanza, pues comparta este video con ellos. Yo creo que será muy importante, especialmente en este tiempo del año. Pues Padre Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias por cada persona que está escuchando. Señor, tú conoces cada situación. Quizás ellos mismos no están en duelo, pero quizás conocen a otro. Y Padre, tú sabes que todos necesitamos estar preparados y saber cómo procesar esto porque nos va a tocar a todos en algún momento. Entonces, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo guiando esta conversación para que sea de provecho y que imparte esperanza y vida a los que están escuchando en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pues la escritura que quiero destacar al principio es la escritura que quizás cada pastor utiliza cuando está ministrando en algún funeral o en estos tiempos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Wow, realmente hay mucho en este versículo,
pero no quiero alargar no quiero exponerlo demasiado tiempo porque quiero llegar a presentarles a Susana Mora Soto, pero quiero destacar aquí varias cosas. Número uno, Pablo está haciendo una distinción entre los hermanos a quienes está escribiendo, los cristianos y los demás, o sea, los que no son cristianos, los que no conocen a Cristo, los que no tienen una esperanza en Cristo. Y él no está diciendo que no deben de entristecerse o que no van a llorar cuando pasen por el duelo o cuando un ser querido fallece. Lo que sí está diciendo es que no tienes que pasarlo con desesperanza. No tienes que hacerlo como los demás, porque nosotros tenemos una ventaja. Aleluya. Y es la esperanza. La esperanza es algo tan poderoso. Entonces, nosotros no estamos exentos del dolor ni del duelo. Y otra vez, no está diciendo que como cristiano no debes de llorar. Al contrario, está diciendo que vas a hacerlo diferente que los que no tienen a Cristo. Y me encanta que está usando la palabra los que duermen. Jesús usó la misma terminología cuando habló de la niña, la hija de Jairo, que se había fallecido. Y no, apenas está durmiendo. ¿Por qué? Porque él entendió que ella seguía viva. La niña verdadera, su espíritu seguía y estaba con el Señor. Y lo mismo cuando habló de Lázaro. No, apenas está durmiendo. Y eso para nosotros nos da un cuadro, nos pinta un cuadro de que la muerte física es temporal. Porque luego en los siguientes versículos está señalando al futuro. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Cuando Cristo regresa, cuando Él regrese, Él va a traer a los que se han adelantado, a los que están dormidos en Cristo. Hay un día de resurrección y de reunión. Y dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el espíritu de ellos está con el Señor en el cielo, y su cuerpo en aquel día será resucitado y reunido otra vez con su espíritu. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay toda una eternidad que tendremos con el Señor y con aquellos que se han adelantado. Los que duermen ahora serán resucitados y podemos tener la expectación de que tenemos toda una eternidad futura que nos está esperando. ¡Qué esperanza tan hermosa y bendita! Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros, los hermanos, los cristianos, y los demás que no conocen a Cristo. Ahora, el hecho de que nuestro ser querido está con el Señor, eso mitiga la experiencia del duelo, pero no disipa la cruda realidad del dolor, de la ausencia, que parece tan fuerte, especialmente en ciertos momentos. Es tanto verdadero dolor como verdadera esperanza al mismo tiempo. Esas cosas no se anulan entre sí. Es sano llorar y es necesario procesar el dolor. No es una falta de fe, porque todo tiene su tiempo, dice en Eclesiastés. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Mi papá dice, aparte de ser arrebatado con Cristo, apenas hay una sola manera que vamos a salir de este mundo. Amén.
Y dice tiempo de morir. Y dice tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar. Y como mencioné, Cristo lloró en Juan 11 acerca de Lázaro, aunque él sabía que él iba a resucitar. Y en Filipenses 2, Pablo confesó que cuando su amigo Epafrodito estaba al punto de fallecer, estaba enfermo de una manera muy grave, pensaron que se iba a morir, pues él dijo, pues gracias a Dios que no falleció, porque hubiera sido dolor sobre dolor. Entonces, el proceso de duelo es intensamente personal y diferente para cada uno. Y tienes que tener paciencia contigo mismo y también con otros que están pasando por esa experiencia. Ahora, yo quiero presentar a la profeta Susana Mora. Ella es del Ministerios Restauración de Montreal, Canadá. Es una amiga de hace muchos años. Y voy a hablar un poquito de su trasfondo. Ella es originaria de Guatemala. Ahí nació, es la mayor de 5 hermanos. Viviendo en Guatemala, pues ella se casó con Reni Mora, que también era un amigo mío. Y con él tuvieron 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Ellos se inmigraron a Canadá en 1986. Entonces su vida y familia se desarrolló ahí desde ese tiempo, de un lugar tropical en Centroamérica al frío de Canadá. Y en este tiempo del año pues hay un frío aún más fuerte. Yo conocí a Reni y a Susana, no me acuerdo el año preciso, pero era más o menos 1998 o 99. Yo estaba todavía viviendo en Florida cuando fui invitado a ministrar en la iglesia Ministerio Restauración, donde ellos sirvían como líderes. Ella sigue ahí como líder y está bajo la cobertura del apóstol Byron Quevedo, también otro gran amigo. Y pues Reni era un hombre maravilloso, siempre con una sonrisa. Yo me acuerdo de él como una persona que siempre tenía sonrisa, que siempre era pues una disposición muy agradable, siempre. Pero en el 14 de julio de 2012, él partió a la presencia del Señor y la vida de Susana cambió de una manera muy drástica. Y ellos tenían 29 años juntos, casados. Entonces, seguramente esa experiencia le afectó mucho, pero yo doy gracias a Dios porque yo pude ver la gracia de Dios sobre su vida, de Susana. Ella ha continuado a servir, aunque ha pasado por el duelo, ha sobrevivido el duelo. Es un testimonio de que hay vida en el otro lado del duelo, aunque me imagino que todavía hay momentos en que lo extraña de una manera intensa. Pero ella tiene una vida y un ministerio allá. Ella también, por casualidades, bueno, no es casualidades, por propósito de Dios, ella tiene ordenación también con Christian International y es una alegría poder tenerla como invitada hoy conmigo. Y pues, Susana, ¿qué nos puede decir? Cuéntanos de Reni, de su experiencia y cualquier cosa que nos quiera comentar. Bueno, buenas tardes para todos y realmente gracias, Cliff, es un privilegio muy grande el poder compartir de este tema tan especial y tan delicado también. Hay algo que yo creo y siempre lo he observado y es que damos por hecho de que somos eternos, porque generalmente no pensamos. Podemos pensar en la muerte, podemos pensar que otros mueren, incluso vamos a decir el día que yo muera,
pero la realidad es que nunca estamos preparados para ese momento. Y sobre todo no estamos preparados emocionalmente para ese momento en el cual alguien en la familia parte. En el caso mío, pues Reni, mi esposo, había sido un hombre de mucha salud, mucha fortaleza, verdaderamente muy trabajador. Era alguien que trabajaba 70 horas a la semana y la realidad es que además de eso estaba dispuesto siempre para lo que hubiera que hacer en la casa y para poder servir en la iglesia. Entonces su fortaleza física realmente era algo muy especial, muy impresionante. Era muy sociable también. Yo lo molestaba porque le decía que para salir de la casa a donde tuviéramos que ir, necesitaba de una hora extra porque pasaba saludando a todas las personas que iba encontrando en el camino. Él empezó con ciertos quebrantos de salud, pero en cada quebranto de salud Dios siempre obró milagrosamente. Milagrosamente en sanidad, milagrosamente en operaciones que se dieron, en las recuperaciones. Y pensamos que cuando tuvo el derrame cerebral iba a suceder lo mismo. Realmente él entró caminando al hospital. Había un derrame que lo diagnosticaron en el hospital, pero él podía hablar, él podía caminar. La única dificultad que tenía era un poco de inmovilidad en un brazo, pero por lo demás todo estaba correcto. Entonces fuimos al hospital un día sábado, exactamente 7 de julio, y para una semana después él ya había fallecido. Entonces fue un proceso muy acelerado, un proceso realmente intenso, en el cual se dieron varios derrames más ya estando en el hospital. Y llegó el momento en el cual pues nos encontramos con que no había mayor esperanza médicamente de que algo se pudiera hacer, aunque seguía siempre la confianza en el Señor de que Él podía hacer algo. Fue un tiempo en realidad en el cual yo me encontré con que, ¿qué es lo que va a pasar? Porque anteriormente pues habían habido los milagros de sanidad y yo decía, puede ver el milagro otra vez. Si antes lo ha hecho el Señor, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Sin embargo, la realidad es que todo señalaba hacia lo contrario. Y yo le preguntaba al Señor en las conversaciones que tenía con Él, ¿cómo era que Él decidía quién partía y quién se quedaba? Esa era una de mis preguntas. Y la otra era, ¿vas a obrar el milagro nuevamente? Porque estamos expectando ese milagro. Y no solamente yo, no solamente la familia, la iglesia también estaba esperando por ese milagro. Sin embargo, partió. Y partió y fue de una manera muy particular. Fue un tiempo que Dios nos permitió como familia, como hermandad en la iglesia, de vivirlo intensamente. Uh-huh. En la presencia de los hermanos, en el cuidado, en las atenciones. Tuvo visitas, a pesar de que ya estaba él durmiendo, porque había entrado en un sueño profundo a causa del derrame. Llegaban a verlo a cualquier hora del día o de la noche. Y lo único que pensábamos era que estaba en un lugar donde no habían ventanas. Y a mi hija, pues le inquietaba el hecho de que si iba a partir en oscuridad. Y teníamos esa pregunta, si parte, ¿cómo va a partir en oscuridad con luz artificial? No sé por qué, pero era una de las preguntas que surgía. Justamente la noche antes de que él falleciera, tuvieron que desocupar la sala
donde él estaba con todos los pacientes que estaban ahí en cuidados intensivos porque iban a hacer unos trabajos de reparación. Ajá. Y a él lo llevaron a una sala con ventana y con luz exterior. Gracias a Dios. Entonces, cuando estuvimos ya con él en esa sala ese sábado, al momento que él partió, realmente partió con luz natural, sabiendo nosotros que Dios estaba presente. ¿Qué puedo decir de ese momento? Es un momento realmente intenso, es un momento duro, es un momento profundo. Al instante que él partió, pues estábamos todos con él, estábamos la familia completa con él. Yo tenía tomada su mano, los latidos de su corazón empezaron a descender tranquilamente. Y yo puse mi mano sobre su pecho y puedo decir, como lo dije el día que estuvimos para su entierro, que yo pude sentir el último latido de su corazón en mi mano. Wow, wow, qué poderoso. Realmente de parte de Dios, pues permitió eso, y el siguiente paso a ese momento fue decirle a mis hijos, nos tomamos de la mano, oremos y démosle gracias a Dios por su partida. Para mí esto es un momento que marca. Lo había vivido con mi mamá. Cuando mi madre falleció, ella falleció allá en Guatemala, yo estaba aquí, no podía viajar, pero en el momento que me avisaron que había fallecido, recordé que hay que dar gracias a Dios en toda situación. Uh-huh. Y lo hice con mi madre y lo hice en ese momento con Reddy. Creo que eso es importante, Susana. Yo tampoco pude estar con mi mamá ni con mi suegra. Mi suegra falleció primero y estábamos en camino. Yo desde Centroamérica, yo estaba en Costa Rica, mi esposa desde aquí, pero ella falleció antes de que llegamos. Y luego estando ahí, porque nos tocó a nosotros hacer todos los trabajos para vaciar la casa, repartir bienes, hacer todos los arreglos legales y trámites, el funeral, etcétera. Y eso tomó un tiempo. Estando ahí, mi mamá fallece y no pude yo dejar a mi esposa para ir, y entonces y me sentí culpable. Me sentí mal porque yo quería estar y tuve que, bueno, hice lo que pude y recibí la gracia de Dios, y gracias a Dios que mi familia, mis hermanas, mi papá, pues tenían comprensión, pero es un tiempo difícil cuando no puede uno estar. Gracias a Dios que pudieron estar ahí con Reni. Qué poderoso eso. Bueno, continúa. Sí, yo encuentro que en los momentos difíciles de la vida, porque ese fue un momento difícil, pero no es el único que vivimos. Hay distintas circunstancias que nos llevan a vivir momentos verdaderamente difíciles. Y la clave que yo he encontrado en el Señor es darle gracias. Yo sé que pasamos por momentos de tristeza, pasamos por momentos de dolor, pasamos por situaciones de imposibilidad de poder hacer algo. Pero también he aprendido que Dios tiene cuidado de todas las situaciones. Así es. En realidad, Él nunca nos prometió que no vamos a tener problemas. En ninguna parte dice eso. Pero lo que sí prometió y lo dice es que estará con nosotros siempre. Y como Él está con nosotros siempre, es el momento entonces de darle gracias porque Él lo dice en su palabra. Él no nos explica todo del por qué, pero cuando nosotros obedecemos, aún sin saber el por qué, yo encuentro que a partir de allí empieza a haber un cambio en la situación. Tal vez no la situación como tal, pero sí internamente en nosotros.
Entonces, darle gracias nos llevó a ese momento. Luego venía todo lo que era la parte funeraria, los arreglos, los trámites, todo lo que se tenía que hacer. Y hubo algo también que yo comprendí, y era que cada uno vivíamos dolor, pero de distinto enfoque y de distinta forma. Así es. Yo lo vivía como esposa, mis hijos como hijos, los hermanos de la iglesia como hermanos, la familia de él en Guatemala y la mía también en otro tipo de relación. Y en esa parte, pues, creo que ayuda a saber que hay dolor también en otras personas y que no somos los únicos que estamos sufriendo. Otros también sufren. Claro, en el dolor que uno siente que el dolor de uno es más grande, pero no hay manera de medirlo, porque no es la misma relación. Así es. Una de mis hermanas me dio un consejo que fue muy bien aceptado por mí y fue el siguiente. Me dijo, hay gente que sufre y va a necesitar, me dijo, tu consuelo. Y ese consuelo, me dijo, es que permitas que te abracen y permitas que te expresen lo que ellos están pasando. Y la verdad y la realidad, pues tomé el consejo y aún en ese tiempo en el cual yo consideraba, soy yo la que necesita consuelo, pues me recordé que hay otros que también necesitaban consuelo porque la pérdida también era para ellos. Entonces ese consejo lo apliqué y encuentro también que da la oportunidad de que otros expresen la importancia, la anécdota, el testimonio de algo que tal vez yo nunca supe o lo pasé desapercibido en relación a él, pero que en ese momento sirvió también para consuelo y para saber que había muchas, muchas personas alrededor y que lo habían amado y les dolía también el hecho de su partida. Amén. Cuando, lo que dijiste acerca de la gratitud, y tengo aquí el versículo, da gracias en todo. No dice por todo, pero en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces creo que esa quizás fue una clave para mantener una actitud correcta, porque creo que hay muchos que de repente se enojan con Dios. ¿Por qué me lo quitaste? Y comienzan a tener un coraje en contra de Dios. En vez de dar gracias a Dios. Cuando Ariela falleció, nuestra nietecita, aquí tengo una foto de ella, ella vivió 19 meses. Los médicos decían que no iba a vivir ni un solo día. Entonces, nosotros decidimos dar gracias a Dios por los 19 meses que fueron un regalo de Dios. Ni un solo día es garantizado, pero nosotros podemos dar gracias a Dios. Ahí está mi esposa Diane con Ariela. Pero cuando tenemos gratitud, y creo que esa es una clave para nosotros para pasar el duelo con esperanza, es incluyendo al Señor y la perspectiva eterna, la perspectiva suya, cuando damos acción de gracias al Señor y luego podemos entrar en alabanza y en adoración. Y ahí, pues Dios promete, Él habita las alabanzas de su pueblo. Entonces, eso engendra una atmósfera en donde la presencia manifiesta de Dios se puede sentir. Él ya está con nosotros en todo tiempo. Él es omnipresente y nunca nos deja. Y nos prometió, nunca te dejaré, nunca te abandonaré.
pero a veces necesitamos sentirlo. Y una de las maneras más eficaces de poder llegar a sentir su presencia es iniciando con acción de gracias, entrando en alabanza, dando gracias a Dios por los momentos, los días, o sea, años o horas que tuvieron, ¿verdad? Dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por cualquier cosa que pueda identificar, y luego entrar en alabanza y en adoración. La presencia de Dios comienza a ser palpable cuando es adoración de esa manera. Y creo que esa es una de las maneras que podemos mantener un enfoque, una perspectiva eterna, y eso nos hace recordar del futuro que tenemos en Cristo. ¿Lidiaste con coraje por un momento con relación a la partida de Reni? Realmente no, aunque sí tuve que empezar a resolver situaciones que él tendría que haber resuelto y que no lo hizo en el tiempo que debía de haberlo hecho. Me refiero a probablemente algún trámite, probablemente alguna situación que quedó incompleta y que ahora pues yo me encontraba con que ahora tengo que hacer esto y lo podías haber hecho y no lo hiciste y me frustraba. Esa parte sí. Pero no mayor cosa realmente, ni tampoco una cólera contra el Señor porque Él lo había llevado para su presencia. La realidad es que Dios no nos ha prometido que el hecho de tener hijos o el hecho de tener esposo es algo que va a permanecer por siempre. Así es. Entonces, como no es una promesa, yo encuentro en mi caso que reclamarle a Dios no es lo correcto. Sí. Porque yo tendría que ir y ver dónde dice tu palabra qué para que yo te pueda decir a ti por qué. Indiscutiblemente que llegan los momentos en los cuales pues te encuentras que tienes que enfrentar la situación, tienes que vivir lo que ahí se pueda estar dando y tienes que resolver. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que viene para esos momentos? Hablar con Dios. Yo digo algo, es mi enfoque, y es que escucho muchísimas veces decir, es que no quiero pedirle a Dios nada que no esté en su voluntad. Yo creo que es bueno el enfoque, pero no es realista. Primeramente porque Él me dio una libertad y me dio una voluntad para relacionarme con Él. Y como yo digo, se vale decirle lo que quiero. Ahora, que Él me lo dé, no quiere decir que porque yo le digo, Él me lo va a dar. Y yo tengo que aceptar que la voluntad de Él para mi vida es perfecta, y si Él dice no, es no. Eso es muy clave. Si Dios permitió algo, aunque no lo entendemos, obviamente su sabiduría, su conocimiento es mucho mejor, su perspectiva es mucho mejor que el de nosotros. Entonces tenemos últimamente que confiar en Él y en su buena voluntad. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, dice que es buena y perfecta. Entonces, Señor, yo no entiendo, yo estoy en dolor, estoy incómodo, me siento frustrado. Yo creo que podemos ser honestos con Dios, así como David a veces hablaba con Dios en los salmos, no puede leer, a veces él confesaba, Señor, estoy tan enojado con este enemigo que yo quisiera que los aplasten los dientes. O sea, él era muy honesto con Dios, pero luego no permanecía en esa zanja de emoción negativa. Él redirigió sus ojos al Señor y comenzaba a enaltecer a Dios, a exaltar a Dios. Y eso es muy importante para nosotros
Y cuando nos recordamos de la bondad de Dios, acción de gracias. Mira, ni un día con mi nieta Ariela fue prometida, pero Dios nos dio el regalo de 19 meses. Eso, y hubo muchos milagros pequeños durante ese tiempo porque los médicos decían que no iba a vivir ni un solo día. Entonces, eso fue para nosotros algo muy precioso. Y pudimos dar gracias a Dios por los 19 meses que teníamos. ¿Queríamos más? Claro que sí. ¿Habíamos orado por un milagro? Claro que sí. Teníamos fe para un milagro. Sabíamos que Dios es completamente capaz de hacerlo. Hemos visto a Dios hacer milagros con otros. Entonces, aunque yo no entendí por qué no con Ariela, pero últimamente yo tengo suficiente experiencia con mi Dios, con el Señor, que yo puedo confiar en su buena voluntad. Y, o sea, Él no me ha fallado en ningún momento. Él ha sido proveyendo, Él me ha dado salud, mi corazón sigue palpitando, mis pulmones siguen funcionando, Él ha traído provisión para mi familia. O sea, yo no merezco nada. La única cosa que yo merezco es el infierno, es por la pura gracia de Dios. Si tenemos techo, si tenemos comida, si tenemos, aunque sea frijoles y arroz, como dicen gallo pinto allá en Costa Rica, o lo que sea, es la pura gracia de Dios. Entonces podemos dar gracias a Dios por lo que sí hemos recibido y eso nos quita ese, básicamente neutraliza la mentira del enemigo que trata de provocar un coraje o algo en contra de Dios. Amén. Amén. Hay muchas personas que están escuchando que quizás ellos mismos no están en luto, no están en medio del duelo, pero todos tenemos conocidos que han fallecido, especialmente ahora en medio de la pandemia. Y yo he notado que los comentarios que hacen en el Facebook o en las redes sociales, que cuando alguien anuncia la muerte de un ser querido y le coloca la foto y entonces todos comienzan a poner sus condolencias, algunas palabras y algunos de los comentarios no me parecen ser muy útiles. Hasta pueden causar más dolor. Entonces, quiero mencionar por un momento, cuando pasaste esto con Reni, cuando él partió con el Señor, ¿hubo personas que te dijeron cosas, quizás algo religioso o algo insensible que provocó más dolor? Pues digamos que tal vez no provocar más dolor, pero hay algo que hay que comprender y es que no todas las personas tienen tacto para acercarse. Cierto. ¿Okay? Y entonces cuando comprendemos esto, tenemos que ver que tal vez no hay mala intención en la persona, pero que no sabe qué hacer y lo que hace lo hace mal. Sí. Entonces, recuerdo que el día del funeral se acercó alguien para presentar sus condolencias y me tomó de las manos y me dijo, no vaya a llorar, es cristiana. Los cristianos no lloran porque son fuertes en Cristo, por lo tanto, no vaya a llorar. Ay, Dios mío. Entonces, es fácil decir cuando es el esposo de otro. Ese comentario pues realmente no era el comentario adecuado, no era lo que se esperaba para ese momento. Lo escuché, pero lo dejé pasar. Es que realmente no puede uno aprisionar y ese es un problema que a veces tenemos. Tomamos lo malo y desechamos lo bueno, cuando tiene que ser al contrario.
Muy bueno. 30 personas me dan un comentario correcto y uno me hace un comentario fuera de lugar, lo dejo pasar porque si no me voy a detener en eso y no me va a ayudar para seguir adelante. Excelente. Entonces, recuerdo eso. Recuerdo también que alguien quería que le contara con detalle qué era lo que había sucedido. No es un momento para estar contando, era el funeral. Entonces le dije, si gusta, le dije, pues podemos conversar en otro momento y ya se dará la oportunidad. Yo sabía que no se iba a dar la oportunidad, ni tampoco creo yo que iba a propiciar el poder tener ese momento, pero querer saber en el día del entierro qué fue lo que pasó, cómo sucedió, si sufrió o no sufrió, si le hicieron o no le hicieron, yo creo que son comentarios que no ayudan en ese momento. Correcto. Estoy muy de acuerdo. ¿Cuáles cosas fueron de más bendición? ¿Hubo alguien que quizás con palabras o quizás con una acción que fueron una expresión del amor de Dios? Era como recibir un abrazo del Padre quizás, o simplemente algo que te ayudaba. Bueno, en realidad la presencia de los hermanos en la iglesia, yo no tengo más familia aquí. Toda mi familia está en Guatemala. Vinieron para esa ocasión uno de mis hermanos y vinieron 2 hermanos y un sobrino de mi esposo. Pero nosotros no tenemos más familia aquí. Entonces, la presencia de los hermanos de la iglesia, eso fue de un tremendo apoyo. Amén. Yo sé que cuando hay funerales o cuando hay momentos de duelo, hay personas que dicen, no tengo nada que decir, mejor no voy. Yo creo que no se trata de mejor no voy, se trata de que estoy presente porque eso muestra mi aprecio, mi amor por quien queda, pero también por quien parte. Sí, yo creo que simplemente la presencia o un abrazo. Sí. No creo que tiene que ser palabras. Realmente a veces ni hay palabras. No hay. Solamente te amo, te quiero, estoy aquí. Y hubo gestos que fueron muy especiales, como por ejemplo llegar de regreso a la casa y encontrar en la puerta de la casa comida preparada. Entonces alguien que pasó, la llevó, la dejó, la entregó. Un gesto muy especial porque no estás en ese momento pensando en cocinar, no estás pensando, pero de todas formas la vida continúa y a un momento dado vas a tener que comer. Así es. El abrazo, el hecho de tomarte de las manos y un gesto que fue muy, muy significativo para mí fue que al momento que salíamos de la iglesia ya para el cementerio, yo iba caminando, mis hijos eran los que llevaban acompañando el féretro y prácticamente pues yo salía sola. Pero a ese momento exactamente, mi apóstol y su esposa llegaron y me tomaron de los brazos. Entonces ese gesto fue muy marcante. Sí. Y muy solidario. Entonces yo he tenido la oportunidad cuando he estado con otras personas de llegar y tomarle también del brazo, solamente en eso decirle, no estás solo, no estás sola, cuente conmigo. Y son acciones que marcan también. Sí, en la cultura que nosotros conocemos como norteamericanos, especialmente pues de la región sureste, desde Texas hasta como Georgia, en esta zona, un costumbre es siempre llevar comida a la casa en donde se va a reunir la familia. Entonces, todos los que son amigos o miembros de la iglesia, todos llevan comida y lo llevan, me acuerdo de tiempos cuando todos lo llevaban con cacerolas que tenían que entonces regresar y marcaban con su nombre, ¿verdad? Pero a veces
algo se extraviaba y Dios mío, entonces nosotros siempre cuando llevamos comida, la llevamos en algo que se puede desechar. Compramos un contenedor que puede meter al horno para recalentar, cubierto con papel de aluminio y luego así lo pueden calentar cuando necesitan y no necesitan regresar nada. Pero siempre en esta parte de los Estados Unidos muchos muestran su amor con comida. Amén, así es. Y eso es bueno, eso es quizás para una semana. La comida sigue llegando, pero después de la semana y todos los seres queridos que vinieron de visita ya regresaron a sus ciudades y todo. Me acuerdo que eso es cuando mi papá entró en una depresión y él no estaba cuidando de sí mismo, él no estaba comiendo bien, estaba descuidando a su salud y estaba en la misma casa rodeado de todos los recuerdos que había compartido con mi mamá por los 54 años que tenían de casados. Entonces, él necesitaba un cambio y gracias a Dios que mi hermanita le pudo recibir y hubo otra razón, lo que como forzó la mano, forzó la decisión es que descubrieron que él mismo tenía cáncer en estado 4 y el médico le decía que tenía apenas 6 meses para vivir. Bueno, ya han pasado 4 años y él sigue vivo. Está débil, pero a los 85 años él sigue, pero estando ahí, él rodeado, hubo suficientes cambios que le sacaron de ese pozo de depresión. Él necesitaba la ayuda. No debemos aislarnos de los hermanos. Eso es lo que, a lo que yo me iba. Si no tienes familia, por lo menos no dejes de congregarte. Quizás un solo domingo, si no puedes soportar, si necesitas tomar un tiempo a solas, ok, muy bien, pero no permite que el enemigo te aísla y te separe del rebaño, porque ahí vas a recibir fuerza. Bueno, supongo que es una buena congregación. Y si no es, entonces es un buen tiempo para encontrar una buena congregación en donde ministra en vida. Pero creo que ¿cuáles cambios sentiste la necesidad de hacer en tu propia vida para quizás una tradición nueva, un cambio para no caer en depresión? Bueno, en el caso mío, lo primero fue integrarme rápidamente a mi rutina de vida. La realidad es que quedar en casa, a pesar de que es cómodo, porque esa es una realidad, es una comodidad en la que se puede entrar, fácilmente lo aísla uno y fácilmente uno entra en el descuido. Hay que recordar que la casa, en este caso, pues era recuerdos. Y aun cuando uno pueda decir sí, pero aquí estoy bien, recordando y aquí lo que sucedió y las diferentes acciones en la casa, pero integrarme lo más pronto posible a mi rutina de trabajo, a mi servicio, congregarme. De hecho, pues a causa del tiempo que él había estado en el hospital, 2 fines de semana prácticamente, habían sido 2 fines de semana de no asistir a la iglesia, pero ya el siguiente fin de semana presentarme. Yo, Susana, no quería, pero me tuve que forzar a tener que hacerlo porque eso ya no se trataba de mí, se trataba de mi culto al Señor, de mi culto a Dios, de mi comunión con Él y de mi alimento a través de congregarme. Entonces, en esa parte fue hacerlo de esa manera. Por otra parte, también hubo un momento en el cual le dije a Dios, ¿por qué decidiste que fuera Él el que partiera y no yo?
Esa pregunta surgió, ¿por qué él y no yo? Y entonces, en esa conversación con él, llegamos, le digo, llegamos los dos porque es una conversación con Dios, y llegamos a Filipenses 3:12. Mm. Y eso fue clave para mí. Fue clave, ¿por qué? Porque me llevó a comprender que había cosas por las cuales yo había sido alcanzada por Dios y que yo debo de alcanzarlas para cumplir lo que Él me asignó. Ujú. Realmente, Él me trajo a este mundo con un propósito. Y si el propósito no se había cumplido y por esa razón yo continuaba, me estaba dando la oportunidad de poder cumplirlo. Ahí había respuesta. ¿Por qué él sí y yo no? Porque tú no has cumplido tu propósito, no has terminado aún con lo que tienes que hacer. Entonces, eso fue un enfoque para caminar en la dirección de lo que el Señor me entregó. Si continuamos con el 3:13, dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Wow. Y olvidando, pues me dio la revelación el Señor que no es el olvido de ya no recuerdo, Ujú. es Sí. el olvido de dejo de lado, no lo suelto. Lo suelto, ¿por qué? Porque mientras yo permaneciera agarrada, abrazando lo que era el pasado, no lo puedo traer al presente. Ujú. Tenía que soltar eso y extenderme. Y el hecho de extenderme demandaba de mí un esfuerzo. Y ese esfuerzo era busca dónde servir y busca a quién servir. Porque solamente cuando das puedes recibir, porque es una ley. Wow, qué poderoso. Realmente eso es muy poderoso y eso es parte de lo que también vivió mi papá. Él encontró un lugar, una iglesia local allá en el norte de Texas con mi hermanita y él está dando una clase cada semana. Aparte de estar orando por otros y muchas veces aconseja a otros, pero sigue sirviendo. Siempre ha servido, él ha vivido para servir, era misionero en México por muchos años hasta que su salud no le permitía. Pero creo que cuando entendemos que mientras respiramos hay un propósito y hay una meta todavía que nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra, y si no lo hacemos, entonces estamos descuidando el propósito que Dios tiene por nosotros. Uh-huh. Y eso no va a causar ningún bien. Si queremos la bendición de Dios y su favor que fluya, tenemos que seguir dando. Cuando damos a otros, como ya has mencionado de cierta forma, recibimos mucho más. Eso es tan importante, es una clave esencial. Otra situación también fue empezar a ver que si yo debo de seguir a esa meta que el Señor tiene, no lo voy a poder hacer sola. Necesito ayuda. El que va hacia una meta, si lo vemos en el caso de alguien que entrena, necesita un entrenador. Necesita de lo adecuado para poder llegar a esa meta. Y entonces aquí pues ver que si necesito ayuda tengo que pedirla, tengo que verdaderamente solicitar y voy a recibir, y de hecho he recibido muchas veces un no por respuesta, pero eso no implica que no pueda haber un sí de alguien que me pueda ayudar para lo que necesito. Y esto que necesito va desde instrucción hasta reparar algo en la casa, porque hay diferentes cosas que necesito de la ayuda. Uh-huh. Implica también en esta parte el saber que hay personas que desean ayudar si se les da la oportunidad. Y esto también nos ayuda en el dolor a ver que
estamos rodeados de personas que nos aprecian, que quieren verdaderamente mostrar el amor que tienen por nosotros, Así es. haciendo algo especial. Entonces, no te olvides de las personas que todavía están contigo, que todavía te rodean o que quieren estar contigo, si los permitieras. Exacto, porque hay personas que desean compartir, hay personas que desean estar. Y además de eso, esto pues permite también no jugar el papel de la supermujer, porque no lo soy, ni la supermadre, porque tampoco lo soy, sino también poder dar la oportunidad a mi familia de saber que puedo valerme por mí misma, pero cuando no puedo, pongo el grito de auxilio y vénganme a ayudar. Algo Entonces, que... expresa lo que necesitas de otros, expresa cuáles son los límites hasta dónde puedes llegar y en donde necesitas que otros comiencen a suplir. Creo que es importante que haya comunicación clara. No puedo ir a esa función, pero sí puedo hacer esto. Necesito ayuda con esto y yo te puedo ayudar con aquello. Sí, exactamente. Y hay una cuestión y es el hecho de poder hacer cosas por uno mismo. Entonces, enviudar no es ser inválido. Amén. Enviudar es sencillamente tener otro estatus de vida, es tener otro estatus social, y la realidad es que hay que vivir con eso, no se sabe por cuánto tiempo. Para algunos es la pregunta, ¿se vuelve a casar? Para otros es la pregunta, ¿por qué no se ha casado? Son preguntas que surgen a las cuales yo respondo generalmente con alguna sonrisa, con alguna broma, pero la realidad es que estoy en esta etapa de vida que Dios me dio hasta donde Él diga y cuando Él disponga, si dispone otra cosa. Pero ser viuda no es que no pueda hacer. Ser viuda es sencillamente que no hay un esposo, pero que yo sigo viviendo, que tengo hijos, que tengo nueras, que tengo nietos, que hay una vida realmente que vale la pena vivir, porque si Dios me dejó con vida, es para que la disfrute. Esa vida abundante de Cristo es para que la disfrute. Entonces, el poner los límites, pues sí se ha dado. Por ejemplo, aquí que tenemos la situación de invierno, muchas veces está la pregunta, ¿y se va a ir en autobús para la iglesia? Y le digo, pero lo hago todo el tiempo. Entonces, lo puedo hacer y cuando no lo puedo hacer, entonces digo, mire, me puede llevar porque se hace necesario. ¿Qué hacer para evitar caer en la depresión? Yo creo que la depresión va a tocar a la puerta, eso es así. Sí. Pero lo primero es no empezar a tener lástima de uno mismo. Inicialmente, mientras está muy presente el fallecimiento, hay mucha gente alrededor de uno. Sí. Pero a medida que pasan las semanas, los días, todo vuelve a la normalidad. Ya no hay llamadas, ya no hay visitas, ya no hay preguntas, pero eso no quiere decir que no me amen. Eso quiere decir que todo entra a su ritmo normal y ahora soy yo quien va a llamar para mantener la relación con quienes es posible tenerla. Es un ritmo diferente porque no está tu esposo, en el caso tuyo, ya no está esa persona que falleció, entonces algunas cosas del ritmo van a cambiar, pero la vida continúa. Así es. Y como mencionaste, mientras respiramos todavía hay propósito, tenemos que encontrar eso, encontrar en dónde servir y entender que Dios va a suplir lo que necesitamos. Mencionaste lo de la pregunta que se va a volver a casar o no. Alguien preguntó a mi papá eso y
él no está interesado en casarse de nuevo. Aunque hubo como 2 viudas de la iglesia que estaban coqueteando con él, me dice mi hermanita. Pero él dice, no. Mi vida es, en cuanto a eso, ya lo viví, ya es otro tiempo. Pero conozco a otra hermana que quedó viuda más o menos a la edad de 40. Y por 10 años estaba completamente, se acostumbró, ¿verdad? Pasó por el luto y todo eso, y luego llegó a estar contenta como mujer sola, terminó de criar a sus hijos. Pero después de 10 años, de repente es un ministro de Christian International y llamó a Dr. Bill Hamon y dijo, no sé qué me pasa, pero es como si la gracia que yo he tenido para permanecer sola ya se me fue. Entonces, pues oraron y Dios le trajo un excelente esposo y ya tienen como 20 años juntos con su nuevo esposo. Y él también había quedado viudo. Y era una de esas cosas que como al anillo al dedo. Y quiero que todos sepan que según esta escritura en 2 Pedro 1:3, dice, pues su divino poder nos ha concedido, como ya es un hecho, ¿ok? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, o sea, para vivir en este mundo y para vivirlo de una manera santa. Dios tiene toda la provisión que necesitamos, y si Dios sabe que necesitas esposo, entonces Él lo puede proveer y no será el filisteo de la esquina, sino será una persona compatible en todas las maneras, que ame a Dios. Y de eso viene mediante el verdadero conocimiento de aquel. Y si eso es de Dios por ti, no vas a tener que forzar ni manipular nada. Simplemente confía en el Señor. Me acuerdo una de mis hijas, todas mis hijas siguen solteras. Y Tabitha me estaba diciendo que no está preocupada acerca de si se va a casar o no. Ella dice, estoy enfocada en mi relación con Dios, en mi propósito que Dios me ha dado, y estoy involucrada en la comunidad de fe. Y eso es todo lo que necesito hacer. No necesito asistir a más congresos en donde hay solteros para ser vista. Dios es muy capaz en el momento correcto para traer lo que necesito. Y yo digo eso porque varias personas me han escrito pidiendo que yo orase por ellos, que Dios les mande un esposo. Y mi respuesta es: enfócate en tu propia relación con Dios y en lo que Dios quiere hacer en ti. Y luego, si estás sometida a Él, involucrada en la iglesia, en comunidad, no necesitas tratar de manipular algo. Acontecerá en el tiempo del Señor, si es la buena voluntad de Dios. Y Dios es muy capaz de hacerlo. Amén. Amén. Hay una situación, y es esta que hablamos pues en el caso de un esposo o una esposa para los que estamos viudos. Pero también está el caso de quien ha perdido un hijo o quien ha perdido a uno de sus padres. Y hay oportunidad del Señor, no para suplir, porque no es eso, pero sí para dar de la abundancia de amor de madre o de padre a otros que están necesitados, o de la abundancia del amor de hijo para otra persona mayor. En mi experiencia, hay una familia que yo he adoptado como mi familia, un cuarto hijo, y este hijo con su esposa, sus hijos, soy la madre y soy la abuela. Y los niños me reconocen como abuela, y he ocupado ese lugar con todo el amor que el Señor me ha dado. Y mis hijos aceptan esta relación porque Dios permitió que se diera.
Wow. Como es así, se vino a llenar un vacío que había de necesidad de madre para él, de necesidad de suegra para ella y de necesidad de abuelo para 3 niños. Y tú los conoces, Mauricio Villada y su familia. Ah, sí, claro que sí. Entonces, Maravillosa familia. realmente, si buscas hacia dónde dar, tu necesidad es una bendición que se puede llevar para que otros también reciban. Y lo repito, no es un sustituto, es No, algo que Dios fluye a través de ti en la abundancia del amor que Él puede dar para otros que necesitan. yo veo que eso es precisamente lo que hizo mi tía abuela. Mi tía abuela tenía 20 años más que mi abuela, era mi abuela paternal. Cuando yo tenía unos 15 años, mi tía abuela tenía 90 y tantos. Ella vivió hasta los 99, pero en un pueblito pequeño del centro de Texas, ella estaba casada y ella y su esposo tuvieron un par de gemelos que fallecieron dentro de horas. En aquellos días, pues no hubo todo el equipo médico y todo, nacieron un poco prematuro. No conozco todos los detalles, pero ambos bebés fallecieron y dentro de un mes también falleció su esposo. Entonces quedó sin sus bebés y sin su esposo, y ella permaneció viuda, aunque era muy joven todavía, como 20 años, quedó viuda el resto de su vida, pero ella fue tan conocida y amada en su pueblo porque ella ayudó a criar a la mayoría de los niños de ese pueblito. Y todos lo conocían y era muy amada en ese pueblo. Y cuando ella por fin partió, hubo mucha gente que llegó para pagar sus respetos porque todos la conocían. Vivió una vida. Ella siempre, me acuerdo de ella, siempre llena de alegría, siempre gozosa, siempre con una sonrisa. Aunque ella tenía razón de permanecer, o sea, parece que tuviera razón de haber permanecido en una zanja de luto, pero no lo hizo. Comenzó a invertir en las vidas de otros y el amor de Cristo. Ella era cristiana. El amor del Señor fluyó a través de ella y enriqueció a las vidas de mucha gente. Otra recomendación que en el caso mío pues fue muy puntual y de mucha ayuda fue el permitir llorar. Y este permitir llorar fue que si yo deseaba llorar, lloraba. Lloraba, lloraba, no la parte de tengo que ser fuerte, porque hay un tiempo para todo, como lo leías al inicio de lo que estábamos hablando. Hay un tiempo para todo. El llorar no es una enfermedad como el COVID, no es necesario impedirlo. Y se habla mucho acerca de las emociones, como que las emociones fueran malas. No, las emociones Dios las dio. Las emociones son un escape de lo que hay en nosotros y las permitió Dios para que no realmente seamos una bomba de tiempo. Entonces, si hay que llorar, se llora. Algo más que hicimos y lo hicimos durante el primer año fue vivir los distintos acontecimientos de ese primer año. La primera vez que íbamos a pasar las fiestas sin él, sin mi esposo. La primera vez que el cumpleaños de uno de nosotros y él no estaba presente. La fecha de su cumpleaños. Y en todas esas oportunidades de ese primer año, buscamos específicamente reunirnos, compartir en familia con algunos amigos y tener conversación de la agradable, recordando anécdotas de él, recordando o pensando hubiera hecho, hubiera dicho,
Al primer año de fallecimiento tuvimos un tiempo de reunirnos en el cementerio para darle gracias a Dios, porque durante ese año habíamos podido pasarlo. Pero de una vez ahí quedó establecido, con esto cerramos. No quiere decir que de ahora en adelante vamos a hacer un ritual de que cada vez que él cumplía años nos vamos a reunir, porque no es eso tampoco sano. Cuando nos reunimos por diversas situaciones de familia, lo recordamos. Hablamos de él porque hay buenos recuerdos, y los malos recuerdos, pues no podemos hacer nada respecto de ellos. No. Pero le damos gracias a Dios por su carácter, por sus anécdotas, le damos gracias a Dios por su forma de ser, y le damos gracias a Dios por el tiempo que permitió que estuviera con nosotros. Eso también fue de mucha ayuda para toda la familia, para no permanecer en la depresión y en la tristeza. Muy importante para recordar las memorias y los tiempos gratos. Y eso es parte de acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios por esas memorias que tenemos. Y yo vi en un lugar una sugerencia de preparar un cofre o una canasta, o sea, lo que tú quieras. Algunas personas lo pusieron en la casa mientras que la familia llegaba para el velorio y cosas así, y instruyeron a todos para anotar en un papelito una memoria agradable que tenían con ese ser querido, y meterlo en ese cofre. Y luego los miembros de la familia también podían hacerlo, y claro, muchas veces pues metieron múltiples cosas, y en los días en que se siente la falta, sea en el día de cumpleaños o de aniversario, de bodas o lo que sea, pues puedes sacar el cofre. Si se reúnen como familia, como ustedes lo hicieron, o si estás sola y estás en tu casa y necesitas algo para traer consuelo al alma, pues puedes sacar eso y leer. Pero yo recomiendo que como familia pueden leer esas cosas juntos, y quizás hasta traerá a la memoria más memorias agradables. Y así es una manera de honrar a la persona que se partió y enfocarse en las cosas positivas. Como mencionaste, las memorias negativas, pues todos tenemos, pero no hay nada que podemos hacer. Debemos enfocarnos en lo positivo. Creo que eso es excelente. ¿Tiene alguna otra sugerencia para las personas que pues estamos entrando a los finales de diciembre, mientras que estamos transmitiendo esto, y pues muchos van a tener esos días, pues los días festivos, tiempos cuando la familia se reúne, y será un tiempo muy diferente? ¿Tiene algún otro tip o sugerencia para aliviar el estrés, para ayudar a pasar este tiempo para que sea menos difícil? Sí, yo creo que es importante no estar solo. Eso es algo muy importante. Puede acercarse a personas que son de su familia. Es verdad que probablemente va a escuchar risas, va a escuchar bromas. No se sienta ofendido u ofendida porque eso sucede. No es que estén en su contra, la vida continúa. Y sobre todo si hay niños, hay que tener en cuenta que los niños tienen derecho a su felicidad, tienen derecho a vivir la explosión de energía y de alegría que tienen. Entonces, pero que eso no sea un impedimento para que pueda compartir con otros. El tiempo pasa muy rápido. Sí, será a veces un tiempo como agridulce, o una mezcla de tristeza y felicidad, porque los niños están presentes, están
gozándose, están creando memorias con miembros de familia en ese momento, al mismo tiempo sintiendo la falta del que no está. Entonces, creo que los niños necesitan saber que pueden estar felices, aunque vean que su abuelita o mamá tenga una lágrima, o que hay momentos de tristeza también, que las dos cosas pueden coexistir, y eso no significa que las cosas andan mal. Lo otro, pida ayuda, y sobre todo ayuda en el consejo, ayuda en la sanidad si necesita ser escuchado para poder ayudar y aliviar la tristeza que siente. Acuda a su pastor, acuda a consejeros que haya en su iglesia, a personas que sabe que son de confianza, que le van a poder orientar y le van a poder ayudar, porque no estamos llamados a hacerlo todo por nosotros mismos. Al contrario, somos un cuerpo, y en ese cuerpo todos tenemos una función. Y recordar, porque esa es la otra parte, recordar que lo que nosotros vivimos en este momento, lo van a vivir después otros cuando nosotros partamos. Pero nuestra actitud también enseña, y esa actitud siembra y dará un resultado. Entonces, tenemos una esperanza, nos vamos a volver a ver. Y en esa esperanza, nosotros tenemos que confiar, tenemos que anhelar, y mientras llega ese momento, cumplir con la asignación de por qué Dios nos permitió continuar, porque la realidad y el punto central de nuestra vida es el Señor. Amén. Aunque nuestro ser querido ya no esté con nosotros, no ha dejado de existir. No. Aleluya. Los que están ausentes del cuerpo está presente con el Señor y van a regresar con el Señor. Aleluya. Y vamos a ser reunidos otra vez. Y eso es la gran esperanza que tenemos en Cristo. Pues quisiera que hagamos una oración. Puedes orar así como sientes guiado por el Espíritu Santo, pero yo sé que hay personas quienes están escuchando, quienes están en el duelo, quizás es algo muy reciente. Otros quizás están más avanzado en el proceso. Pero quisiera que hicieras una oración así como Dios te guíe. Adelante. Amén. Amado Padre de Gloria, sea bendito y santificado tu nombre en esta tarde que nos has entregado, dándote las gracias porque en todo lugar y en toda persona donde esta oración sea escuchada, tú estás obrando. Gracias porque en tu voluntad perfecta tú has establecido los tiempos. Gracias porque en esos tiempos cada uno ocupamos un momento preciso, y en tu voluntad en ese momento estás tú presente para consolar, estás presente para dar el abrazo, para dar el soporte, para secar la lágrima de toda situación de duelo, de luto y de tristeza que se pueda estar viviendo. Ahora, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu se manifieste como el amigo, como el consejero, como el consolador, de acuerdo a cada necesidad. No hay nada que tú no conozcas, no hay nada que a ti te sea oculto. No existe nada en nuestras personas para lo cual tú no tengas solución. Ahí donde hay madres que perdieron hijos y donde el dolor ha sido desgarrador. Para estas madres que esperaban el nacimiento de un niño y ese niño no llegó. Para las que dieron a luz y en distinto momento o circunstancia de vida su hijo o su hija partió.
Lleva tú el consuelo del soporte de esa maternidad, del soporte de ese dolor de madre, porque haber llevado un niño en las entrañas, haberlo gestado y haberlo tenido durante tanto tiempo, haberlo concebido en amor contigo, porque tú lo diste, ahora ha sido un golpe bastante fuerte. Pero aún en eso, tú sabes dar consuelo y tú sabes llegar a lo profundo de estas madres. Para los padres que viviendo la misma situación de pérdida de un hijo no han podido dar salida a su dolor, muéstrales de manera palpable que tú estás con ellos, dándoles soporte, dándoles sostén, dándoles aliento, porque los hay que van caminando, arrastrando sus pies por el peso del dolor, porque los hay que llevan sus cabezas bajas a causa de la tristeza, porque los hay que llevan dolor dentro de sus pechos sin poder saber cómo expresarlo. Mas tú que conoces toda esa situación, trae consuelo para ellos y salida para ese dolor, para que puedan vivir la vida plena que en Cristo tú ya les has otorgado. En toda situación de pérdida de padres, de pérdida de esposo o de esposa, tú manifiéstate conforme a cada necesidad. Señor, tú eres padre de los huérfanos, tú eres esposo para las viudas, tú eres el que ha establecido relaciones duraderas que nunca faltan y nunca fallan. Y tu presencia está con cada uno que esté pasando situación de tristeza por partida de un ser querido. Hay respuestas que no se van a tener, pero en lugar de la respuesta, permite que venga el encuentro contigo en la revelación de tu cuidado y de tu amor. Revélate a cada uno en tu grandeza. Revélate a cada uno en tu presencia y en tu amor y tu cuidado. Revélate en la forma real de quien tú eres. Revélate, porque también tú has pasado por conocer lo que es muerte y partida, pero has conocido Jesús resurrección, y en la fortaleza de la resurrección y el poder de la resurrección nos has dado vida y esperanza. Y aún en medio del dolor la esperanza está presente porque tú lo has prometido, porque tú lo has establecido, y ahora que se haga vida en cada uno de los que están pasando duelo y necesidad. Gracias por haber permitido este tiempo en la vida de cada uno. Gracias porque has preparado y continuarás preparando. Y gracias porque cuando diste a una persona para vida, así fuera solamente por un pequeño tiempo, tu propósito se cumplió en esa persona. Porque tú nunca fallas, porque tú eres perfecto y porque todo lo que tú haces en tu soberanía es perfecto para nosotros. Aleluya. Te decimos y te glorificamos. Gracias, amado Rey. Gracias, bendito Jesús. Gracias por tu consuelo, por tu sostén y sobre todo por tu aliento y enfoque. Y ahora en el nombre de Jesús, quienes están hundidos en depresión, sean sacados de esa depresión. Yes, in Jesus. La presencia de Cristo que venció la muerte, la presencia de Cristo que venció todo en la cruz del Calvario y avergonzó a las tinieblas y quitó el acta de los decretos que era contraria y afectaba, tomó también esa depresión. Y ahora en el nombre de Jesús, salgan de las depresiones, salgan de los pozos en los cuales se encuentran de la tristeza, salgan de la dependencia que pueda haber de productos farmacéuticos o incluso de drogas o de acontecimientos y de vicios, salgan de todo eso y vengan al encuentro que Jesús tiene preparado para sus vidas,
para Sí. la vida de libertad y la vida abundante que solamente en Cristo puede haber. Espíritu Santo, gracias por la revelación que les das y gracias porque lo que tú empiezas no lo dejas a medias, sino lo llevas siempre hasta el final. En el amor de Jesús, bendecimos a cada uno y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Aleluya, qué poderosa oración. Espero que has recibido de esa oración. Y yo quiero agregar esto, pues yo sé que el enemigo siempre aprovecha cuando somos más vulnerables, pero cuando estamos más vulnerables en tiempos de dolor o debilidad física o lo que sea, para traer ataque demoníaco. Eso es una realidad que sucede. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo a todo espíritu de muerte, de depresión, de ansiedad, de temor o cualquier otra cosa que ha tratado de atacar a estos quienes están escuchando. Decimos que no tienes derecho ahí en el nombre de Jesucristo. Y el que me está escuchando, si has puesto de acuerdo, si has hecho un acuerdo con el espíritu de depresión o temor, pues rompe el acuerdo. Dice, no, yo rechazo el acuerdo, rechazo esas cosas. Yo voy a seguir viviendo. Mientras que hay respiración en mí, yo voy a seguir viviendo y no quiero estar en esa zanja de depresión y rehúso hacerlo en el nombre de Jesucristo. Dilo con tu boca en voz alta y comienza a proclamar que Jesús es suficiente para mí. Cristo está conmigo y Él es suficiente para mí. Gracias, Espíritu Santo, nuestro consolador, por llenar la atmósfera donde están los que están escuchando ahora. Padre, para que ellos sientan ahora mismo, Padre, tu presencia y un abrazo del Padre ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pues gloria a Dios. Pues si no lo has hecho, por favor, pon en los comentarios desde donde nos está escuchando y escríbenos al buzón cómo esto te afectó, si hay una manera específica en que le podemos apoyar en oración. Pero hubo muchas cosas claves que fueron compartidas hoy, de que puedes comenzar a implementar para poder seguir viviendo. Amén. Mi papá dice, I'm going to keep living till I die. Yo voy a seguir viviendo hasta que me muera. Aleluya. Y también lo puedes hacer. Susana, muchas gracias por acompañarme. Ha sido una bendición enorme tu aportación y lo que pudiste contribuir desde su perspectiva. Yo sé que pudo tocar los corazones de multitudes y te agradezco mucho el tiempo que has invertido y las verdades poderosas y esa oración ungida al final. Gracias. Gracias, Cliff. Gracias por la invitación y a las órdenes. Ok. Pues para todos los que están siguiéndome, pues voy a continuar esta próxima semana con algo, no sé qué, pero yo sé que será re bueno. Entonces, por favor, escribe aquí desde donde está escuchando. Si crees que esta información puede ayudar a otro, pues comparta el video y reciba del Señor. Que pasen una excelente semana. Los bendigo en el nombre de Jesucristo.